Senado de la República. En ese sentido, recordemos nosotros que somos parte de la Organización de Estados Americanos. Les he explicado que esta Organización de Estados Americanos, pues para justo tratar, ¿no?, de que no sucedan a lo largo de esta relación entre personas y países, pues justamente derivado de un contexto, y esto es muy importante. Estos tratados internacionales pues son acuerdos entre estados, y precisamente en materia de derechos humanos, pues su objetivo esencial pues es que no existan, no vuelvan a suceder violaciones graves a derechos humanos como en su momento acaecieron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es digamos que el origen o el contexto del derecho internacional. Algunos autores mencionan precisamente que este derecho internacional surge precisamente en estos contextos de guerras normalmente, ¿sí? Cuando pues sobrepasaban esta soberanía de los estados. Recuerden, en la materia de teoría política nos enseñaron en la facultad que precisamente un estado, para ser soberano, pues debe tener una constitución, debe de tener un territorio, debe tener una población, y pues es la característica de los estados soberanos. En ese sentido, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues producto o derivado de esa soberanía que se sentía tener Alemania, pues precisamente lo que sucede es que empieza a existir lo que se conoce en la teoría como genocidios. ¿Qué es esto? Pues precisamente una política de Estado encaminada sistemática y reiteradamente a pretender exterminar un grupo de población. En este caso, pues eran, como bien saben, los judíos. Hay algo bien interesante porque desde el punto de vista jurídico, cuando los aliados precisamente quieren o pretenden juzgar a estos militares, a estos altos mandos militares, precisamente buscaban, ¿no?, de alguna manera, pues que se hicieran responsables. Esa responsabilidad penal, pues en ese momento, en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues no existía un código penal internacional, ¿no?, para sujetar a responsabilidades pues a estos militares que ejecutaban extrajudicialmente, ¿sí? Y todo lo que conocemos de los hornos y este exterminio. Entonces, uno de los primeros problemas a los que se enfrentan precisamente estos países aliados, pues es con qué o con base en qué normatividad pues van a juzgar a alguien, ¿no?, cuando el contexto jurídico era precisamente que pues en Alemania, en ese contexto, era totalmente legal y constitucional pues que llevaran a cabo estos exterminios, ¿no? Si preguntásemos, ¿era legal y constitucional, o sea, permitido por su derecho llevar a cabo estos actos tan atroces? La respuesta es sí, porque ellos, tanto en su constitución como su código penal, pues establecían que eran una raza superior, y que esta raza superior, pues de alguna manera les permitía llevar a cabo estas conductas tan atroces, ¿no? Entonces el mundo se comienza a preguntar, se empieza a cuestionar si derivado de una soberanía, si derivado de una constitución, pues era justo o era correcto que se llevara a cabo pues estos actos tan atroces, ¿no? Entonces, y cuando lo sientan en el banquillo de los acusados a estos militares, pues ellos lo primero que dicen es que no llevaron a cabo ninguna conducta que no estuviera totalmente permitida para ellos, ¿no? Entonces
si dentro de esta soberanía, si dentro de esta legislación no era un delito para ellos, y otro de los argumentos que señalaban era precisamente que ellos solo estaban recibiendo órdenes, ¿no? Entonces, inclusive algunos de ellos, y hay libros, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, pueden ver estos tribunales ad hoc que se formaron para juzgar precisamente a estos alemanes nazis. Y otra defensa que ellos pues planteaban, ¿no? Como una situación bien pues defensista, era que inclusive si no acataban estas órdenes, ¿sí? Si no las cumplían a como se les estaban dando, pues podían ser también sujetos de un fusilamiento, ¿no? Era para ellos muy grave que no se cumplieran estas órdenes superiores. Entonces, pues el mundo se enfrenta, el derecho se enfrenta a un problema bastante técnico, es con qué leyes los vamos a juzgar, ¿no? Recordemos nosotros que en derecho penal, pues uno de los requisitos para que pueda ser juzgado, pues es que al momento de cometer el ilícito, pues esté vigente una norma que lo prohibiera. Entonces, si en la Alemania nazi no estaba prohibido, o sea, estaba totalmente permisible, entonces ellos dicen no me pueden juzgar bajo esa circunstancia, ¿no? Entonces era un problema técnico bastante importante. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues uno de los argumentos del tribunal, pues precisamente fue en el sentido de que si bien no había una legislación en ese país, cuando se atenta pues contra el ser humano, ¿sí? Toda norma o todo código que vaya en contra de la dignidad del ser humano, o sea tan injusto, entonces pues no iba a poder ser un derecho vigente como tal. Y entonces pues retoman, ¿no? Todos estos orígenes del derecho internacional y pues se va precisamente a algo muy básico que son justamente los principios que rigen el derecho. ¿Y qué es uno de esos principios? Pues el de justicia, que era darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, el llevar a cabo una conducta tan atroz como era pues ejecutar, era privar de la vida a alguien, pues era delito, ¿no? Entonces, inclusive podían tomar cualquier código penal de cualquier parte del mundo y para no transgredir los derechos precisamente de ellos, podrían tomar el que tuviera menos penalidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el derecho internacional de los derechos humanos, pues surge en esta o en este contexto tan atroz y de ahí que el estándar de protección pues sea bastante amplio, ¿no? Entonces, algunas veces se me ha preguntado si estoy de acuerdo en que exista este derecho internacional y pues estoy de acuerdo hasta en tanto nuestros países pues no lleven a cabo de alguna manera bien las cosas, ¿no? Creo que el hecho, ¿no? Que nosotros litigantes nos demos cuenta cómo los juzgados de primera instancia, pues a veces, no todos obviamente, ni todos los podemos meter en esta generalidad, pero es triste ver que esperan, ¿no? A que el tribunal colegiado resuelva un tema de constitucionalidad, esperan a que exista jurisprudencia y yo siempre les he dicho, pues creo que también tú eres juez, también puedes tú llevar a cabo pues una argumentación estilo Suprema Corte, estilo tribunal colegiado, para qué esperar a que venga este tribunal a resolver una situación que tú podrías hacer desde ahora, ¿no? Creo que tenemos esa capacidad argumentativa, esa capacidad intelectual para poder hacerlo, ¿no? Pero es lamentable. Y lo mismo sucede pues a nivel internacional. Hasta en tanto el nivel internacional siga siendo el máximo estándar, o sea, no vamos a poder quitar esas instancias, ¿no? Porque el ideal sería que desaparecieran esas instancias, porque sería una muestra de que nuestros países están apegados al respeto irrestricto de los derechos humanos, de que nuestros países realmente pueden llevar a cabo
ese estándar, ¿no? Hoy ustedes han estado leyendo casos bastante eh, muestrales, ¿no? De cómo un organismo internacional como es la Corte Interamericana, pues ha tenido que venir a decirle a México que está haciendo mal, ¿no? Desde Rosendo Radilla Pacheco le dijo, no puede sacar a militares ni a ninguno de las Fuerzas Armadas de centros de concentración porque ellos no tienen la capacidad de prevención del delito. Ellos saben tácticas militares y las tácticas militares es para matar porque justamente buscan siempre la protección de la soberanía, buscan la protección del país, ¿no? Entonces, que estén llevando a cabo labores de prevención del delito, de investigación del delito, definitivamente en nada abona, porque así se los dijo en Rosendo Radilla, se lo volvió a decir en Fernández Ortega, se lo volvió a decir en Valentina Rosendo Cantú, se lo volvió a recordar en García y Flores, y México simplemente pues no ha entendido que una política criminal en ningún sentido puede llevarse a cabo con miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para eso pues están los policías, ¿no? Que llevan una capacitación, un adiestramiento preventivo y podemos dar muestra de esto. Cuando nosotros vemos, ¿no? Un caso en el que ha participado miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, y no es una crítica a los miembros de las Fuerzas Armadas, yo creo que cada uno de nosotros en el ámbito que le corresponde, pues hace bien su trabajo, ¿no? O sea, no es criticable el trabajo que ellos hacen porque finalmente para eso fueron adiestrados. El tema aquí es que se tomen esas malas decisiones en política criminal y de repente pues los ponen a hacer estas funciones que no les corresponden. ¿Y dónde lo vemos marcado? Muy marcado cuando hay enfrentamientos, ¿no? Con miembros delincuenciales y empieza un enfrentamiento donde muchas de las veces la capacidad de reacción, la capacidad y estado de fuerza que tienen, pues es rebasado, ese delincuente es rebasado y de repente pues vemos que son acusados de homicidio doloso por el uso desproporcional de la fuerza, ¿sí? Este uso desproporcional de la fuerza no es otra cosa que un parámetro para decir si realmente fue legítima defensa o fue por el uso de sus facultades pues hasta este momento inconstitucionales o realmente fue un uso desproporcional, ¿no? Porque ya cuando empiezas a investigar, pues te das cuenta que, pues sí, en efecto fueron a una casa de seguridad y en efecto había alguien que estaba ahí secuestrado, en efecto los delincuentes intentaron de alguna manera, pues agredirlos con armas de fuego, pero pues insisto, la capacidad de fuerza y la capacidad y adiestramiento que ellos tienen, pues trajo como consecuencia que un abatimiento que a la luz del derecho internacional y del uso proporcional de la fuerza, pues no es proporcional, ¿no? Incluso, pues se habla, ¿no? De que, pues esto no fue en ningún sentido, pues con un recato de medida, ¿no? O sea, simplemente hubo un contraataque, pues, donde, pues, a veces hasta las propias víctimas perecieron, ¿no? Entonces creo que es una muestra de cómo ya con 5 casos donde México ha sido juzgado, donde se ha condenado a nuestro país por precisamente hacer mal las cosas, ¿no? Entonces creo que mientras eso siga sucediendo y no llevemos a cabo un verdadero pues análisis de los actos y las obligaciones que nosotros tenemos como autoridades y como operadores, pues esto va a continuar siendo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros entendamos que este tratado internacional que hemos hablado ya y que justo estamos leyendo sentencias contra nuestro país o otros países donde abordan temas específicos, pues entender que es el principal instrumento, ¿sí? Internacional en nuestro país. Esta Convención Americana de Derechos Humanos hoy es un instrumento que está a la par de la Constitución, ¿sí? Por todo este desarrollo argumentativo, jurisprudencial
que se ha llevado a cabo. Incluso yo se los he comentado así o me he atrevido a decirlo así. Hoy día si yo presento una demanda, si yo dicto una resolución y no se toca estos instrumentos internacionales, principalmente la convención, desde mi punto de vista es una demanda, una sentencia incompleta, porque hoy no es un tema de moda, un tema pues que los derechos humanos se vuelvan una materia optativa. La verdad es que este derecho internacional hoy es obligatorio, ¿no? Y le citaba unos criterios jurisprudenciales donde precisamente la Suprema Corte, y me refiero al varios 912 y a la contradicción de tesis 293 del 2011, textualmente dice tres cosas. Se reconoce el derecho internacional, o sea, los tratados internacionales. O sea, no es un tema de si queremos o no, es una obligación. Dos, se reconoce que las sentencias que emita a nuestro país, y aunque no sea parte de nuestro país, o sea, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Y tercero, se reconoce que el principio pro persona implica que si el mayor estándar de protección está en un tratado internacional o en una jurisprudencia, están obligadas las autoridades en el ámbito de sus competencias así hacerlo ver y pues de esa manera darle lo más favorable. Y sé que se estarán preguntando, oiga, profe, pero y cuando sacó esta jurisprudencia y dijo siempre y cuando no haya un tema de restricciones en la Constitución. Porque si hay un tema de restricción constitucional, entonces va a prevalecer la Constitución. Y yo les digo siempre, está bien. O sea, es verdad que si el tratado internacional o la jurisprudencia choca con la Constitución, en México la Suprema Corte dijo, va a prevalecer la Constitución. Regresamos a ese criterio positivista donde se dice que nada por encima de la Constitución. Y estoy de acuerdo porque esto nos obliga, ¿no? A la par de las sentencias, pues, a que estas cosas cambien. Y decíamos, o yo incluso los invitaba a ello, les decía, está bien, vamos a ver cuántas restricciones constitucionales tenemos. Y realmente cuando se hace un análisis de cuántas restricciones, nos damos cuenta que son muy pocas, ¿no? El arraigo, por ejemplo. Sí, ok, choca con tratados internacionales. Hoy no podemos hacer nada a nivel México porque está en la Constitución. Está bien, pero ¿qué creen? Hoy el arraigo está en desuso. Nadie lo está usando ya. O sea, la Fiscalía General de la República dejó de usar esa facultad que tenía de arraigar a alguien. ¿Por qué? Porque los múltiples pronunciamientos que ha habido a nivel internacional son viola la presunción de inocencia, es una privación ilegal de libertad, no hay debido proceso, no hay derecho de defensa, ¿sí? Entonces, todos estos criterios pues hicieron a que se tomara la correcta decisión de dejar de usar esta institución. Eso es por una parte. La segunda parte, tenemos a lo mejor restricciones constitucionales para la participación política. Hoy los altos mandos clérigos ni militares pueden participar como candidatos. Ok, es otra restricción, está bien, pero cuando lo llevamos al mundo fáctico nos damos cuenta que realmente ellos no están interesados en la participación política en nuestro país. O sea, no están interesados. Y yo incluso lo he dicho en algunas ocasiones. Vamos a suponer que si hubiera un padrecito del pueblo que quiere ser presidente municipal para ayudar a la gente. Ok, habrá los mecanismos legales, como por ejemplo que deje el encargo con un tiempo legal para efectos de que pueda ser candidato, ¿no? Que ya sea renuncia, ya sea separación temporal, lo que él quiera, lo que nos exijan legalmente y pueda participar. Entonces veamos cómo si bien hay restricciones, estas restricciones son muy pocas y les podemos dar la vuelta sin duda. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que no hay ningún tipo pues de problema, ¿no? Porque finalmente nosotros vamos a encontrar siempre una solución, ¿no? Siempre va a haber un criterio y hoy con los casos que hemos estado leyendo, si en la segunda etapa de la clase
los vamos a comentar para que si existieron dudas o algo al respecto, podamos aquí discernirlos. Creo que cada uno de ustedes leyó un caso y son casos bien interesantes para poder aprender. Y bueno, la Convención Americana como principal instrumento. O sea, esa es básica. O sea, en un argumento siempre tendría que haber un apartado constitucional, un apartado de la Convención Americana, ¿sí? Una ley, una jurisprudencia local e internacional, para que el estado del arte, como lo decimos los académicos, sea completo. Si yo agoto el estado del arte, difícilmente voy a perder. ¿Por qué? Porque justamente mi contraparte tendría que decir todo lo contrario a lo establecido, ¿no? Y yo les he dicho, pues es importante citarlo porque obligas al juez en principio de congruencia y exhaustividad, pues a que te conteste, ¿no? Y que te diga, no tiene razón la Corte Interamericana, no tiene razón la Comisión Interamericana, y bueno, tendría que argumentar en contra, ¿no? Entonces creo que obtenemos mayores ventajas, obtenemos mayores beneficios ponerlo que no ponerlo. Ese es un lado. El otro lado, hay otros instrumentos internacionales. Ustedes pudieron percatarse, y de ahí la intención de que lleven a cabo esas lecturas, pudieron percatarse que la Corte Interamericana no solo cita la Convención Americana, sino otros instrumentos internacionales, como son precisamente las convenciones interamericanas en derechos económicos, sociales y culturales, en algunos casos el Estatuto de Roma, en algunos otros casos precisamente el Protocolo de Estambul, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que en un primer momento yo cite la convención y después otro instrumento, que también son vinculantes y son obligatorios para nuestro país, ¿sí? Pero como son protocolos adicionales, ¿sí? Por eso digo que va en segundo término. Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, de derechos de los niños, ¿no? Hay un comité especial en la ONU, ¿sí? Para derechos de los niños. De violencia contra la mujer está Belén do Pará, es un instrumento internacional, también obligatorio, ¿sí? Pero si nosotros hacemos este sistema argumentativo, por ejemplo, si hablamos de violencia contra la mujer, tenemos primero que hablar sobre la integridad personal que está en el 4 de la Convención Americana. Y entonces vean cómo yo para argumentar tengo que ir de lo general a lo particular. Si es una mujer violentada física o psicológicamente, primero tengo que poner el 4 de la Convención para posteriormente pasarme a la de Belén do Pará, de tal manera que yo refuerce ese argumento desde todos los ámbitos. Si yo quiero hablar de tortura, ¿sí? Está el Protocolo de Estambul, es verdad, pero yo primero tendría que abordar el 5 de la Convención Americana, que habla también de la integridad personal. Ya la Corte ha establecido, ¿sí? Por ejemplo, que la violación sexual, ¿sí? En casos de Fernández y Rosendo Radilla, dijo, esa violación sexual es una forma de tortura. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las finalidades de torturar? ¿Sí? Romper la psique de las personas y que ya estén a disposición, y entonces les sacan información, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó en estos contextos de esas mujeres violentadas sexualmente? Les preguntaban cosas específicas, ¿sí? Entonces la Corte por eso dijo, finalmente, aunque es una violación sexual, es una forma de tortura. Entonces vean cómo tengo que ir de lo general a lo particular. Si yo quiero hablar sobre las violaciones al debido proceso, y déjenme decirles que la Corte Interamericana ya dijo, el debido proceso siempre hemos pensado que solamente es para la materia penal, y no es así. El debido proceso, la Corte dijo, el debido proceso es para todas las materias, ¿no? A propósito ahora de los juicios políticos y todo esto que ha estado pasando en Veracruz, uno de las jurisprudencias más interesantes que abordan estos temas es precisamente que aunque sea un juicio político, se le tiene que dar el debido proceso a las personas. O sea que si tú no le das copia del expediente, que si tú no le das tiempo para poder aportar pruebas dentro de ese expediente, si tú no le das un plazo razonable para preparar su defensa, estás violentando el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente cualquier tipo de resolución, del orden que sea, administrativo, legislativo, que sea un procedimiento penal, la sentencia o la resolución va a traer como consecuencias que violaciones o transgresiones a sus derechos, para bien o para mal.
Entonces, no lo puedes tú privar en ningún momento de ese debido proceso, ¿no? Entonces, si me dicen, oiga, profe, ¿puedo utilizar esta sentencia de la Corte Interamericana que habla sobre el debido proceso en un asunto civil? Claro, porque lo que dice la Convención Americana y lo que aborda la Corte, pues nunca dice exclusivamente para la materia penal. No, dice, el debido proceso implica que si lo demandas, él pueda contestar, pueda ofertar pruebas, pueda ser escuchado y posteriormente que un tribunal imparcial dicte una sentencia. La imparcialidad es también debido proceso. ¿Qué pasa con aquellos jueces que ya están predispuestos, ¿sí? Porque se volvió mediático el caso, porque está en medios, porque ya hay una presión política? Pues obviamente si nosotros logramos a demostrar que ya está una idea preconcebida por parte del juez, ya no hay imparcialidad, ya va parcializado por la presión política o por lo mediático. Entonces la Corte ha dicho, eso es violación al debido proceso y acuérdense, estas teorías bien importantes. Cuando las pruebas son obtenidas de forma ilícita, cuando las pruebas son obtenidas violando derechos humanos, no las pueden tomar en consideración, ¿sí? Tienen que ser nulificadas, tienen que ser no tomadas en cuenta y eso como consecuencia que trae, pues muchas de las veces que dicten una sentencia en materia penal absolutoria, ¿sí? En otras materias, pues que sea una sentencia a mi favor, ¿no? Entonces, vean cómo esto siempre va a ir muy apegado, muy de alguna manera siempre tratando de darle lo más favorable a la persona humana, entendiendo esto como una interpretación, porque el principio pro persona no solo es de interpretación. Te dicen, debes de interpretar la norma más favorablemente. Ok, pero también es un principio de aplicación, porque muchas de las veces, por ejemplo, el derecho de defensa técnica no solamente tiene que demostrarse que es abogado, tiene que demostrarse que hubo una defensa real y material. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si te dicen, no, pues ya te corrí traslado con la copia de la carpeta. Ajá, sí, nada más que eso fue hace media hora. Entonces, vean, en cuanto a la forma, a lo mejor sí se cumple, pero se tiene que cumplir de fondo. ¿De qué o para qué sirve que te den con tiempo suficiente la carpeta antes de la audiencia? Pues para que puedas defender a tu cliente. Si no hay esa defensa, entonces no se vuelve real ni material, ¿sí? Tiene que ser una defensa materializable, tiene que ser palpable para los efectos de cumplir con este estándar. En el caso de otras materias, de la misma manera, ¿no? Nosotros, en teoría general del proceso, entendemos siempre que la materia que sea, tengo yo que tener la oportunidad de contestar los hechos, tengo el derecho de aportar pruebas y que en su momento pues tenga una sentencia. Y en ese mismo sentido viene el tema de la segunda instancia y la Corte Interamericana ha establecido toda resolución o todo procedimiento o proceso tiene que tener al menos dos instancias, ¿sí? Y eso no solo es para la materia penal, también es para cualquier materia. ¿Qué es que haya dos instancias? Pues justamente eso, que la sentencia dictada en primera instancia pueda ser revisado por una autoridad de jerarquía mayor que el que dictó la sentencia. ¿Por qué menciono esto? Y van a decir, pues en este momento a mí me viene a la mente que todo tiene dos instancias. Para eso está el Tribunal Superior de Justicia. Sí, casi para todo. Pero por ejemplo, hoy los que litigan saben que todo está parado. Que hoy los plazos no están corriendo, que las personas tienen parados sus asuntos, no hay audiencias constitucionales, hoy está todo parado. Entonces, ¿y esto de qué devino? De una circular que dictó el Consejo de la Judicatura Federal y a nivel estado de la presidenta del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia. Y entonces vean, ahí hubo una sentencia desde el punto de vista de lo que estamos hablando de teoría general del proceso, la respuesta es no, porque fue una decisión unilateral, ¿sí? ¿Y alguien la pudo cuestionar? Nadie, porque
el 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: los acuerdos y las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura Federal no procederá recurso alguno. Entonces hoy nosotros, como abogados, aunque queramos irnos al amparo, los jueces de distrito están sobreseyendo porque dicen: pues no, porque no procede el amparo indirecto en contra de los acuerdos, menos de esa circular del Consejo de la Judicatura. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos, ¿no? Y pues ni modo, ya hasta mayo. Y yo estoy seguro que el 15 o 20 de mayo van a decir que hasta junio. Porque si nosotros vemos los medios de comunicación, nos damos cuenta que allá están siendo más de 4 meses de en cuarentena. Entonces, Maestro, ya es oficial que es hasta junio. para que vean. O sea, imagínense Sí. las violaciones a derechos humanos de todas estas personas. O sea, el 17 constitucional es muy claro: justicia pronta y expedita. ¿Sí? ¿Y qué es lo pronto y qué es lo expedito? Que me des completo, o sea, de fondo, ¿sí? Que me digas sí o no tengo la razón, pero que sea en un plazo razonable. Y la clase anterior les explicaba los elementos del plazo razonable: el bien jurídico tutelado, el impulso procesal de las partes, ¿sí? Si nosotros ya aportamos todo lo necesario, ¿sí? Ya no quedó en un tema de nosotros, pero es la autoridad la que está limitando eso. Desde mi punto de vista, transgrede el plazo razonable, ¿sí? Porque véanlo qué es lo que sucede. Si es materia civil o familiar, esa sentencia que ahora está parada, ¿sí? Pudo discernir si esos niños se quedaban conmigo o me los tenían que quitar, ¿sí? Que si yo volvía a poder llevar a cabo mis derechos reales sobre un bien, porque a lo mejor ya me lo iban a devolver, o porque a lo mejor no me han pagado y ya me iban a pagar. No sé si me explico. En materia penal, a lo mejor que esa sentencia del juez de distrito o del tribunal colegiado iba a sacar a mi cliente de la cárcel, iba a decir que era inocente y que se violaron sus derechos humanos, pero hoy está parado, ¿no? Sé que ahora están llevándose a cabo sesiones en línea de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte. Lo cierto es que pues son en algunos casos, ¿sí? Son algunos casos y tengo conocimiento de algunos. Vean, ¿qué se resolvió? Un caso donde alguien presentó una demanda y le dijeron: no, no te la puedo admitir porque no es de carácter urgente, ¿no? Entonces espérate hasta que regresemos de esta contingencia y ya te voy a resolver. O sea, esas sesiones fueron de un caso que lleva 8 o 9 meses atrás, parado, no. Era de un caso real donde el quejoso presentó queja contra el juez de distrito y le dijo al colegiado: oye, colegiado, ni siquiera me la quieren recibir, o sea, no me la quieren acordar. Entonces el tribunal colegiado, al final, en una sesión en línea, resolvió que el juez de distrito no tenía por qué prejuzgar, tenía que admitirla, tenía que darle trámite a esa demanda de amparo, ¿no? Entonces, son casos, insisto, de ahora, ¿no? No son casos que se nos estén resolviendo de los que están parados, ¿no? Y yo creo que eso pues trae pues consecuencias, y yo me atrevería a decir, en palabras de la Corte Interamericana, son transgresiones a los derechos humanos de imposible reparación. Porque ¿cómo van a hacer para que repongan este tiempo? No lo van a poder hacer. O sea, cuando se levante esta contingencia y que ya abran los juzgados, todo ese tiempo que ha pasado ya no lo podemos echar atrás, no lo podemos regresar, y por lo tanto ya las violaciones a derechos humanos están pues consumadas, ¿no? Sé que estarán diciendo: bueno, pero algunas audiencias sí o casos sí se consideran urgentes. Sí, claro, las personas que acaban de detener en flagrancia o caso urgente, ¿sí? O derivado de una orden de aprehensión. Entonces, pero todos los demás no, o sea, está parado. Entonces creo que esto es importante que se analice, porque si lo analizamos a la luz de la Constitución, pues no nos alcanza para hacer nada, porque la propia Constitución le da esa potestad al Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, que nos da algunas herramientas, que nos da algunas armas para poder decir: bueno, ok, si bien es constitucional, ¿qué crees? También
firmamos y ratificamos tratados internacionales y por lo tanto no te digo que lo declares inconstitucional porque está en la Constitución, decláralo inconvencional por violentar derechos humanos reconocidos internacionalmente. Les, les platico un caso que ese creo que no lo di como opción para que leyeran. Se llama La Última Tentación de Cristo. Es un caso en donde no se permitía que se proyectara esta película. Era una película de la que aquí en México sí la hemos visto. Y entonces le demandan, obviamente, a este estado de Chile. Le dicen, oye, pero es que estás transgrediendo la libertad de expresión. Y entonces él argumentaba, el Estado, que pues estaba poniendo en duda o estaba dañando la imagen de la religión, ¿no? Entonces que no iba a permitir pues que se proyectara. Y entonces lo que dijo la Corte, obviamente pierden en el país, se van a sede internacional, y al final la Corte le dice que no puede él restringir la libertad de expresión. Le dice, muy sencillo, si las personas deciden ir a ver esa película, ¿sí? Ya cada uno de ellos va a tener su propio juicio de valor respecto de la película, porque no estamos hablando de una propaganda publicista que a lo mejor la ves sin querer, ¿no? O sea, tú vas en la carretera y te ponen ahí fumar mata, pues la viste aunque no quisieras, ¿no? O sea, si fuera eso, la Corte dijo, a lo mejor yo podría haberte permitido esta restricción. Pero es una película, si hay transgresión a la imagen de la religión porque cuestiona el dogma, pues es tema de cada quien que la vaya a ver. Si tú decides ir a ver esa película, bueno, ese será un tema tuyo y ya tendrás ese análisis propio para decir si cuestionó o no tu religión. ¿Me explico? O sea, a quien quiera ir a ver ese tipo de películas, pues las puede ir a ver, ¿no? Lo que dice la Corte, lo que tú tienes que hacer es permitirlo. Sí, obviamente la libertad de expresión tiene límites, ¿sí? Entonces, si en esa película se exhibe a menores de edad desnudos, hace apología al odio, a la violencia, ese es otro tema. Y dijo la Corte, si eso hace, entonces después tú de que la publicitaron, los vas a sancionar. Se llama responsabilidad ulterior, pero no existe la censura previa en la libertad de expresión. O sea, tiene que salir a la luz el libro, la película, y si después de haber salido y se advierte que hay transgresiones a estas prohibiciones, entonces ya podrá sancionarlos. ¿Me explico? Lo mismo sucede en otro caso contra Argentina, Kimmel contra Argentina, y es otro caso igual de libertad de expresión, donde juzgan, en este caso Argentina, y ¿por qué estoy citando todo este contexto? Porque esta censura previa estaba permitida por la propia Constitución, ¿sí? Es como si un día nosotros llegamos a sede internacional con el arraigo, o sea, vamos a hablar de lo mismo que ahora. Es que se los permitía la Constitución. ¿Por qué cito este caso? Porque fue un caso donde, o estos casos, donde la Corte obliga al país a cambiar su Constitución. Y entonces los argentinos tuvieron que cambiar su Constitución porque esa censura previa, esa violación a la libertad de expresión, ¿sí? Es una violación a derechos humanos. Entonces obliga a Argentina a cambiar su constitución y que creen, sí la tuvo que cambiar en cumplimiento de esta sentencia. Entonces, todo esto funciona, de lo que estamos hablando, por supuesto que funciona y funciona para bien, ¿no? ¿De quién depende que nosotros, o de quién depende que se haga bien y que cambie una realidad? Pues definitivamente de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si hoy a lo que nos dediquemos, ¿sí? Ya sea litigio, ya sea el servicio público, ya sea al ejercicio académico, o sea, cualquier parte en la que nosotros estemos aportando como abogados o como profesionistas, ahí es el momento de poder cuestionar, es el momento de poder plantear todas estas cuestiones para que pues cambie la realidad, ¿no? Hoy estamos en casa, estamos de alguna manera parados, ¿no? Entonces
de alguna manera, piénselo, están transgrediendo también nuestro ejercicio profesional, porque hoy no estamos pudiendo trabajar. Entonces, todo esto es importante porque hoy a lo mejor lo vemos no tan grave, pero les aseguro que al paso de unos años, o sea, cuando volteemos hacia atrás, porque ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Y afortunadamente, aunque estemos en esta contingencia, las escuelas han tenido ese buen tino de decir, pues las damos en línea, no vamos a parar, ¿no? Y hoy aprovechamos esta contingencia y estamos estudiando, estamos trabajando, estamos llevando a cabo una actividad productiva, ¿no? Pero y todos aquellos que no se metieron a una maestría y todos aquellos que no están dando clases virtuales, no están llevando a cabo su ejercicio, o sea, hay una violación a derechos humanos desde esa perspectiva, ¿no? Entonces creo que es importante. Entonces, como tercer elemento de esta charla es que si nosotros queremos buscar ya algo muy, muy especializado, pues yo les afirmaba que la materia que ustedes quieran, va a haber un tratado que hable al respecto, ¿no? Yo he tratado de aquí abordar los temas generales, los temas más comunes, pero si hay algún tema que digan, oiga, de este tema yo no he encontrado nada, estoy seguro que juntos podemos buscarlo y encontrarlo, ¿no? Estoy muy seguro que lo hay. Entonces, pero lo importante es que pues nosotros lo llevemos a la práctica, ¿no? Si no lo hacemos, sí, es más, así lo puedo decir, si no lo escribimos, no va a funcionar, ¿no? O sea, tenemos que materializar todo esto que hemos leído y estudiado para que pues tengamos esa sensación de que sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces sería mi primer comentario, mi primera participación en esta clase. Me gustaría, por favor, ya escucharlos a ustedes de forma voluntaria. Me dicen